Creo que es afortunado y resulta claro el tenor de las intervenciones que hemos tenido hoy aquí en rechazo a este nuevo acto de barbarie, a este adefesio perpetrados por los cultores de la doctrina Monroe y negadores de la historia de nuestro continente en tiempos más remotos e incluso en tiempos más recientes. Es una frase ya muy conocida que señala que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, más el tema incorporado por Marx acerca de la historia como tragedia, de la historia como comedia. Y es cierto que pareciera que las distintas administraciones y las distintas instancias de los poderes públicos en los Estados Unidos persisten con el trasnochado expediente de considerarnos su patio trasero o de considerarnos formas de colonia que solamente ellos conocen y que solamente ellos defienden. Ese adefesio que también persigue la intención de ofender, de agraviar, de herir nuestro gentilicio, colocándole el nombre de Bolívar. Pero es que los herederos de quienes fundaron esa nación le tienen profunda envidia al libertador de América, Simón Bolívar. Verdadera envidia. Pero además de envidia, le tienen terror. Le tuvieron terror cuando sabotearon la organización del Congreso Anfictiónico de Panamá. Le tienen terror cuando se enarboló la propuesta de una gran nación desde México hasta la Patagonia, incluso con capital en los Estados Unidos mexicanos. Le tienen terror y pavor cuando les dijo que parecían destinados por la providencia para plagar de miseria a nuestra América. Y con una intención grosera de burlarse, le colocan a este papel de agresión y de persistencia en el error un nombre que no hace otra cosa que mostrarle a la cara lo bajo que son, la basura que son. Porque es una ley o es un acta para insistir y persistir en algunas de las acciones más agresivas que ha conocido nuestra República y que tiene características de crímenes de lesa humanidad. Las sanciones son crímenes de lesa humanidad, prefiguran y figuran crímenes de lesa humanidad, porque están dirigidas al exterminio de la libertad, principalmente de la libertad económica. Quienes se dicen cultores de la libertad económica, resulta que es este gobierno y esta revolución chavista quien sale y pone el pecho para defender la libertad económica de las venezolanas y los venezolanos, y de los empresarios o las empresarias. ¿Qué es esto? Es nuevamente la casa guipuzcoana. Unos alemanes, como el caso de los Welseres, compraron la República otra vez. Y nosotros, y Venezuela no tiene derecho a la libertad económica sin pedirle permiso a unos musiúes. Se volvieron a equivocar. Se los vamos a demostrar. Los vamos a volver a derrotar. Y van a volver a comer el polvo de la derrota nuevamente. Porque creen que con estos papeles que no nos importan, que no nos sirven para nada, solo sirven para volver a recordar ese refrán
que le gusta tanto a Diosdado, que dice: me gusta cuando ventea porque la plaga se va. Nos gusta cuando ventea y ya van a ver lo que le vamos a hacer a la plaga para que se vaya. Y pienso en esa persistencia de actos de verdadero exterminio que son crímenes de lesa humanidad. Si en Gaza bombardean y asesinan niños, civiles, médicos, periodistas de manera indiscriminada, son crímenes de lesa humanidad. Pero si la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América aprueba un acta para atacar nuestras escuelas, nuestros hospitales, a nuestras niñas y niños, a nuestro sistema eléctrico, a nuestro sistema financiero, a la libre empresa en Venezuela, buscando sufrimiento indiscriminado, porque es sufrimiento para los chavistas, para los que no son chavistas y para los que no se meten en política. Esas son las sanciones, son crímenes de lesa humanidad. Y hay un episodio de nuestra historia que ha sido dado a conocer porque el Libertador lo llamó así, le puso el título de decreto y ha trascendido a los anales de la historia como el decreto de guerra a muerte. Y donde se han atrevido algunos que siempre le han hecho el juego a tratar de enlodar la memoria del Libertador Simón Bolívar, que el Libertador había sido excesivamente duro, que el Libertador se había excedido en la emisión de ese decreto que fue redactado en la ciudad de Trujillo. Pero nadie ve lo que estaban haciendo los españoles bárbaros antes del decreto de guerra a muerte. Nadie ve lo que hacía Domingo Monteverde. Nadie ve lo que hacía un criminal, un bárbaro, que ha pasado en la historia con el nombre de Fray Eusebio de Coronil, pero cuyo verdadero nombre era Fernando María del Coronil, que se atrevió a decir a sus soldados que de 7 años para arriba no dejara a nadie vivo. Esa era la práctica del ejército imperial del Reino de España en nuestras tierras. Esa era la práctica de Domingo de Monteverde. Esa era la práctica de Fernando María del Coronil. Cuando el Libertador Simón Bolívar se enteró en la ciudad de Mérida, el 8 de junio de 1813, que se atrevía este bárbaro, este asesino, este criminal de guerra, Domingo Monteverde y Fray Eusebio de Coronil, decir que de 7 años para arriba asesinaran a todos los venezolanos y venezolanas, el Libertador exclamó: nuestro odio será implacable y la guerra será a muerte. Nuestro odio contra los traidores a la patria que apoyan estos actos de barbarie será implacable y la guerra en contra del bloqueo de Venezuela y en contra de las sanciones será a muerte. No nos importa dejar la vida en este propósito. Es que es tan parecido con algunas notas de prensa, con algunas reuniones de traidores que no merecen el título de venezolanos, no lo merecen por traidores, por homicidas, por criminales. Si lamentablemente un venezolano comete un crimen y asesina a otra persona, nuestro Código Penal establece penas de hasta 30 años de cárcel. Pero si otro venezolano solicita que se corten los ingresos del país para que no se financien los hospitales y mueran niños y niñas, y mueran enfermos renales, y mueran diabéticos, y se cierren quirófanos, y se sabotee el sistema eléctrico, y se sabotee el sistema de provisión de gas,
y se sabotee la industria petrolera y se solicite la invasión de Venezuela, ¿cuál es la pena, diputadas y diputados? Se los pregunto yo. ¿Cuál pena merece? ¿Quién comete un crimen mayor si cabe? ¿Quién es más bárbaro? ¿Quién es más brutal? ¿Quién es más criminal? ¿El que lanza bombas solo mata gente en forma de sanciones o aquel que haya asesinado a una persona? ¿Cuántas vidas nos han costado ya las sanciones? ¿Cuántos sinsabores? ¿Cuántas angustias? ¿Cuántas dificultades? Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? Cuando el Libertador lanza el decreto de guerra-muerte, lo hace, sobre todo, diputado Correa, con dos propósitos: acabar con la impunidad y detener la barbarie de los sanguinarios españoles. Así lo dice el Libertador. No hemos podido ver con indiferencia las aflicciones que os hacían experimentar los bárbaros españoles. Los llama bárbaros porque eran bárbaros, porque son los gringos imperialistas, son unos bárbaros, son unos criminales negadores del derecho internacional, que os han aniquilado con la rapiña y os han destruido con la muerte, que han violado los derechos sagrados de la gente, que han infringido las capitulaciones y los tratados más solemnes y, en fin, han cometido todos los crímenes. Todavía se regocijan de las sanciones que pidieron en el 16, en el 17, en el 18, en el 19, en el 20. Todavía se emocionan cuando aprovecharon la pandemia por COVID para desenmascarar con tropas mercenarias y paramilitares en Macuto, en el estado de La Guaira. Todavía creen que son verdaderos prohombres en Washington y en Madrid, pidiendo más sanciones en contra de este pueblo, en contra de esta patria. Una de las artífices de esa basura aprobada por la Cámara de Representantes, la congresista María Elvira Salazar, a quien alguna vez le vi lamiendo las botas a nuestro presidente Maduro aquí en Caracas, pidiéndole una entrevista, genuflexa, lamiendo botas para que le dieran la entrevista. Y el presidente, demócrata como es, se la dio y salió. Eso está ahí, en los medios. Congresista Salazar invita a candidata presidencial venezolana María Corina Machado a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos. Una de las autoras de ese adefesio, hablando con una criminal. Videoconferencia de María Elvira Salazar y María Corina Machado. Pero también, quien ya tiene ganado su lugar en las páginas de la ignominia y de la infamia en la política venezolana, el viejo Gozón, en Bruselas, con el otro viejo Bolsa de Borrell, que todavía no se ha enterado que los expulsamos de aquí en 1821. Diciendo, Edmundo González se reunirá en Bruselas con Borrell para agradecer a la Unión Europea su apoyo. Hemos tenido una conversación muy productiva, dice el viejo Gozón. Y tengo un video que lo voy a guindar luego en mis redes. Fue muy productiva. Lo tengo hablando desde un bar al viejo Gozón, me imagino de la plática que ha venido recogiendo allá en Europa, echándose palos y diciendo nos fue muy bien, obviamente bajo el efecto de las 7 T: tequila, whisky, vodka, ron, jerez, vino tinto y champaña. Los 7 tragos de González Urrutia. Pero después
De esa conversación muy productiva, sale una nota de prensa de la Unión Europea diciendo: estamos preparando sanciones contra Venezuela. Es decir, que este viejo bárbaro, este viejo imbécil, está pidiendo sanciones contra Venezuela en Europa y en Estados Unidos de América. Queridas diputadas, queridos diputados, ya está bueno. Al proyecto de acuerdo que ustedes tuvieron a bien traer el día de hoy aquí, yo quiero proponer que esta Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela apruebe una ley especial que propongo se denomine Ley Especial Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y por la defensa de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Para qué? La verdadera ley Bolívar, la ley Bolívar del espíritu antiimperialista de nuestro libertador Simón Bolívar, la ley Bolívar para defender la libertad, para defender a nuestra patria, para defender a nuestra gente. Porque si tú solicitas, apruebas, aupas y celebras actos de agresión en contra de tu propia tierra y en contra de tu propia gente, has perdido tu condición de mujer u hombre nacido en estas tierras. Puede ser que la Constitución te ampare incluso a ti que eres una hiena, incluso a ti que eres un buitre, pero en la Constitución dice artículo 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo a la gravedad del delito. Estamos hablando de delitos más graves que el homicidio intencional, con premeditación, con alevosía, muchísimo más graves. Son delitos contra territorios enteros, son delitos contra poblaciones enteras y sobre todo contra nuestra población más vulnerable. Yo propongo que esa ley especial Libertador Simón Bolívar incluya la inhabilitación política a perpetuidad de aquellas y de aquellos que hayan cometido actos tan lesivos, actos tan brutales en contra de la República. A perpetuidad. Que se vayan para Washington, que se vayan para Miami, que se queden en la Cuadra de Oro de Salamanca en Madrid. Ya está bueno. Y no me vengan, porque nos estudiamos el tema, que es que la Constitución establece penas máximas, sí, penas máximas de prisión, penas máximas en el caso del delito. Estas personas tienen que ser juzgadas y condenadas por traición a la patria. La pena máxima por traición a la patria son 30 años. Esa es la pena máxima en caso de que sean sentenciados por un delito. Pero, por ejemplo, en Colombia la pena máxima es 50 y la Constitución de Colombia establece la inhabilitación perpetua. En Colombia hay inhabilitación perpetua y la pena máxima son 50 años. Inhabilitación perfecta, perpetua, si hay delitos contra la administración pública, delitos contra la seguridad nacional, delitos de lesa humanidad, incitación a la violencia y el odio. Si estuvieran en Colombia, ya hace años lo hubieran inhabilitado de manera perpetua. Hay inhabilitación perpetua en Brasil,
que tampoco tiene cadena perpetua, no tiene penas de prisión a perpetuidad. Hay inhabilitación perpetua en Perú y tampoco Perú tiene la figura, entiendo yo, de la cadena perpetua para crímenes cometidos. Me estoy refiriendo a que si una persona atenta contra las unidades de terapia intensiva neonatal, no puede ejercer ninguna forma de cargo público en Venezuela. Si una persona le niega los medicamentos a los pacientes con cáncer en Venezuela, no puede ejercer ni siquiera el cargo de concejal en Venezuela. Y propongo que sean inhabilitados a perpetuidad, que estas personas que aplaudieron esta ley, y ahí están en los medios de comunicación, ahí están todos en las redes, quienes salieron aplaudiendo esta acta HRH no sé qué cosa. Pues estas personas son el sujeto de esta ley especial que pido se apruebe de manera perentoria. No solamente la inhabilitación política, porque ustedes saben que en los Estados Unidos de América la política es dinero. Es legal el lobby, es legal comprar posiciones, es legal comprar debates, es legal orientar que un senador o un diputado o diputada o senadora voten por uno o por otro o por otra propuesta. Y yo no tengo duda que hay bastante billete de lo que robaron a Venezuela, de lo que se apropiaron cuando nos robaron Citgo, de los que nos quitaron de los activos que supuestamente están congelados, pero que no están congelados, se los están despilfarrando estos criminales, estos ladrones. Hay bastante billete de estos corruptos venezolanos y de estos criminales venezolanos puestos para aprobar el acta HRH no sé qué cosa. Como es así, esa ley debe incluir que se aplique de manera draconiana la ley de extinción de dominio a estos criminales y a sus asociados. Demostradamente asociados. Y propongo también que la ley incluya que los recursos obtenidos por la aplicación de la extinción de dominio a estos criminales o sus asociados sea destinado única y exclusivamente a contribuir con el Ejecutivo Nacional para coadyuvar en la lucha en contra del bloqueo y en contra de la guerra económica. Esa ley debe tener incluido un articulado donde se establezca no solamente la inhabilitación política, porque la inhabilitación política es eso, es política. Pero los crímenes no se pagan con inhabilitaciones políticas ni administrativas. Los crímenes se pagan con cárcel en Venezuela. Si fueran Estados Unidos que cometieran estos crímenes, si apoyaran en Estados Unidos, si apoyaran leyes de otros países que fueran contra la economía de Estados Unidos, contra su trama social, la pena sería la pena de muerte o cadena perpetua. Pero nosotros debemos tener un articulado en esta ley especial donde se establezcan nuevas formas de ir contra esos criminales para juzgarlos y condenarlos por traición a la patria. Yo me pregunto algo, si un asesino como Julio Borges está en España, ¿va a quedar impune hasta el hecho de que un tribunal actúe? Yo no sé mucho de derecho, evidentemente, pero yo creo que en Venezuela debería poderse juzgar a esos criminales aun cuando estén huyendo del país y condenarlos a 30 años, condenarlos, ofrecerle la oportunidad de la defensa por medios radioeléctricos, qué sé yo, por videollamada, no sé cómo,
ni me importa. Pero que sepan que tienen una cuenta por cobrar con nosotros y que se las vamos a cobrar, que más temprano que tarde se las vamos a cobrar, que la cárcel será su destino más temprano que tarde. En fin, nos gusta cuando ventea porque a la plaga las vamos. Ellos creen que con este tipo de medidas nos van a arredrar. Es exactamente lo contrario. Es diametralmente lo opuesto. Cada vez que vengan con una acción de agresividad en contra de Venezuela, Venezuela responderá de la misma manera y de forma recíproca a través de su Constitución y a través de sus leyes, pero con la firme determinación de que nunca más la impunidad, de que nunca más la repetición de los delitos, de que nunca más la repetición de estos crímenes de lesa humanidad. Yo no sé si es que se puede o no se puede. Tiene que poderse. Aquí hay que juzgar a Juan Guaidó y condenarlo por traición a la patria. Aquí hay que juzgar a Julio Borges y condenarlo por traición a la patria. Hay que juzgar a Leopoldo López y condenarlo por traición a la patria. Hay que juzgar a María Corina Machado y condenarla por traición a la patria. Hay que juzgar a Edmundo González Urrutia y condenarlo por traición a la patria. Ya está bueno. Y que ellos sigan creyendo que van a poder con nosotros. Que siga el imbécil de Eric Prince publicando posts amenazándonos de muerte a algunos dirigentes de la revolución bolivariana. Aquí te esperamos, Eric Prince, con tan buena voz y mandando a cantar, vente tú, que te tenemos tu celda en Tocorón, con amplias comodidades y zancudos de este tamaño. Ya está bueno. Hasta aquí. Es nuestra obligación moral. Es nuestra obligación con las niñas y niños con los que hubo que hacer milagros para reparar las incubadoras. Que Macri, el criminal ese, negó los repuestos de esas incubadoras fabricadas en Argentina. Es nuestro deber con las niñas y niños, ancianas y ancianos que no pudieron ser operados en Europa porque la plata se la agarraron para que Roland Carreño le comprara camionetas a sus novios. Es nuestra obligación también con las empresarias y empresarios venezolanos que se han quedado aquí, que han invertido aquí, que han contribuido a esta nueva forma de abordar la economía en el país. Es nuestra obligación con las trabajadoras y con los trabajadores. Es nuestra obligación con los venezolanos y las venezolanas migrantes. Es nuestra obligación con las maestras y con los maestros del país, con las médicas, con los médicos, con las enfermeras, con los enfermeros. Es nuestra obligación con el venezolano y la venezolana de a pie, que cada día acude a su puesto de trabajo para construir la patria. Estaríamos quedando mal con todo un país. Y yo sé, porque los conozco y las conozco, que eso no va a pasar. Nuestra aspiración es que este próximo día jueves se presente en primera discusión un proyecto de ley y que el próximo martes, en 7 días, estemos aprobando la ley especial
Libertador Simón Bolívar, contra el bloqueo y para la defensa de nuestra tierra amada, para la defensa de nuestra patria libre, para la defensa de nuestra independencia, para la defensa de nuestra dignidad, para la defensa de nuestra historia, para la defensa de nuestra idiosincrasia, para la defensa de los huesos de nuestros libertadores de América, para que nos cobremos el intento de insulto cometido poniéndole el nombre del más grande hombre que haya conocido la historia de este continente a ese adefesio publicado. Espero, diputadas y diputados, que el próximo día martes, con orgullo, levantemos nuestras manos y votemos la ley especial Libertador Simón Bolívar para la defensa de nuestra patria. Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo. Libertador Simón Bolívar contra la agresión. Y venceremos con Bolívar por los siglos de los siglos.